Ya. Ya está. Ahora sí. Según yo le había puesto, pero me late que no le piqué bien. En fin. Puras fallas ahora. Bueno, entonces repito. Presentan coanas. Las coanas es un orificio nasofaríngeo que comunica la narina o el nostrilo, ¿sí? Es como se les llama al poro de la nariz, o del respiradero. Bueno, en el caso de nosotros que respiramos a través de ahí, sería respiradero también, con la faringe, con la cavidad bucal, ¿sí? Entonces esto se presenta en algunos, se presenta en todos los amniotas, pero sobre todo, y se llega a presentar en un solo anamniota, que son un solo grupo de anamniotas, que son los anfibios. Aquí cuando vayamos viendo cada uno de los grupos, vamos a ver quiénes tuvieron eso y cuál es la importancia, ¿no? Bueno. Presentan estructuras externas protectoras como son escamas, plumas o pelo. Estas estructuras de protección derivan de la piel o exoesqueleto. Ya aquí le estamos empezando a dar nombres a otras partes. Cuando hablamos de un exoesqueleto, estamos hablando de la piel, del tegumento, ¿sí? El tipo de reproducción es sexual. Hasta ahorita, bueno, no sé si vieron por ahí la noticia de que hubo un tiburón que nació en un estanque que solo había tiburones hembras. Una noticia medio viral, incluso en Facebook y todo eso. No sé si la vieron. No, profesor. No. Bueno, fue una noticia viral en Facebook de que nació un tiburón y en el estanque solo había tiburones hembras. Entonces, tuve yo una charla con algunos colegas cuando vimos la noticia, ¿no? Y yo inmediatamente puse, muy bien, ok, Manuel, muy bien. Yo inmediatamente puse que era partenogénesis, que ahí lo estoy anotando en el chat, ¿sí? Sin embargo, alguien me estaba corrigiendo que parecía que no era una partenogénesis. Resulta que en los peces y en algunas lagartijas existe este proceso reproductivo. Es un proceso reproductivo no muy común. ¿Por qué? Porque no presenta... yo casi me inclino a pensar que es una partenogénesis. ¿Por qué no es tan común este proceso reproductivo? Porque no presenta facilidad para que se den cambios genéticos, ¿sí? Para que se den cambios genéticos y que pueda haber evolución como tal. ¿En qué consiste esta partenogénesis? En que de alguna manera la hembra, cuando va a sacar cuando va a expulsar su ovocito, ¿sí? En lugar de que se dé la expulsión del segundo cuerpo polar, la expulsión del segundo cuerpo polar se da cuando hay fecundación. El segundo cuerpo polar, ¿qué es lo que contiene el resto de la información genética? Es cuando la célula se convierte en una célula haploide. Recordemos que una célula haploide tiene la mitad de la información genética. Una célula diploide tiene su información genética completa. Entonces, al no haber expulsión del segundo cuerpo polar, la célula entonces contiene su información genética completa, pero no hay variación, no hay cambio, no hay mezcla, ¿sí? Entonces, esto provoca que haya
una tasa evolutiva, si es que podemos hablar de una tasa evolutiva, muy pobre, pero se llega a presentar en algunos grupos, ¿sí? Sobre todo en grupos de peces, está muy estudiado en grupos de peces óseos que tienen partenogénesis. De hecho, hay una especie, no recuerdo ahorita cuál es, que son puras hembras y tienen a sus crías por partenogénesis. Lo curioso es que sí se aparean con machos de otras especies muy emparentadas, pero no hay anfimixia, es decir, no hay mezcla de núcleos. Es decir, únicamente utilizan el espermatozoide del macho para que desate el desarrollo embrionario, pero no hay anfimixia, no hay expulsión de segundo cuerpo polar y por ende, entonces, la estructura genética de las crías va a ser similar a la de la mamá y, como ya lo están suponiendo, va a ser el mismo sexo de la madre. Entonces, este tiburoncito que nació y que la noticia fue ahí medio viral, sobre todo entre los grupos de ictiólogos, muy seguramente va a tener el sexo de la madre. Ahora, es curioso cómo a veces se presentan este tipo de circunstancias y los seres humanos no sabemos bien cómo catalogarlo, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que puede haber reproducción sexual en la mayoría, pero vamos a tener, como siempre, la excepción confirma la regla, entonces vamos a tener algunas excepciones, ¿sí? Bien, entonces ahora, aquí tenemos una muestra de cómo es la notocorda. Vamos a ir viendo algunas estructuras a detalle y después pasamos a la clasificación, que ya vimos una parte con Abraham, pero aquí vamos a hablar de algunas características anatómicas particulares que ya lo verán, se pone interesante esto. Este es el aspecto de una notocorda, tiene estas capas, ¿no? Tiene una porción de tejido más fibroso hacia el interior, es un tejido más fuerte, pero es tejido muy laxo, muy blando hacia el exterior, lo cual le permite ser bastante blanda, bastante flexible, ¿sí? Si hiciéramos un corte de la notocorda, veríamos esto, ¿no? Tejido conectivo, un tejido colágeno y vacuolas en esta notocorda. La notocorda, ustedes, cuando sean ancianos, se van a acordar de su profesor de anatomía, ¿sí? Digo, yo espero que se acuerden por otras cosas y no por la notocorda. ¿Por qué? La notocorda en el caso de los mamíferos, en el caso de nosotros, de los vertebrados, y sobre todo de los mamíferos, se transforma en los discos intervertebrales. Estas son las vértebras, estos son los nervios, y aquí tenemos los discos intervertebrales. Llega a ocurrir, sobre todo cuando ya se llega a una edad muy avanzada, que por algún esfuerzo cargaron pesados sin tener algún cinturón de protección. Ya ven que los cargadores, los estibadores, o sea, toda esta gente que se dedica a las mudanzas y todo, trae un cinturón muy ancho encima de la ropa, ¿no? Y que lo aprietan con muchas ganas, o los halteristas, los levantadores de pesas, traen este mismo cinturón precisamente para poder levantar el peso sin que haya alguna alteración. Este cinturón les ayuda a que no haya una alteración de sus discos intervertebrales. Aquí en la imagen estamos viendo que este disco intervertebral está bien, pero este disco intervertebral tiene una hernia, y al estar herniado sobresale una protuberancia del disco intervertebral y empieza a molestar y a dañar uno de los nervios. Entonces, eso es una de las cosas que eso les puede llegar a ocurrir incluso a esta edad, ¿no? Que son jóvenes. Por eso es importante que si van a cargar pesado, utilicen estos cinturones, se fajen bien
Lo ideal sería que no cargaran pesado, pero hay veces que mamá nos pide ayuda. Ay, oye, muéveme este mueble de acá para acá, es que tú estás más fuerte. Sí, pero busquen un cinturón o una faja con que amarrarse bien parte de la espalda, sobre todo la zona lumbar, que es donde se va a realizar el esfuerzo para evitar una hernia intervertebral, ¿sí? Que sería sumamente dolorosa porque empieza a molestar el nervio. Llega a ocurrir también en los ancianos que por efecto, pues imagínense algo que está funcionando por espacio de 80 a 90 años, esto empieza a desgastarse. Entonces llega un momento en que roza vértebra con vértebra y es un dolor de espalda para la gente anciana muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, antes no había solución, entonces pues nada más les daban analgésicos y ya, para intentar mantener ese dolor a raya. Actualmente, y gracias a los polímeros, a los plásticos, es que es muy chistoso, ¿no? Recuerdo el niñito que le decía, el sobrino de un amigo que le decía a su abuelo que ya era un abuelo Lego. ¿Y por qué un abuelo Lego? Porque los Legos son de plástico, ¿no? Los muñequitos estos de Lego son de plástico. Y es que al abuelo se le gastaron los discos intervertebrales. Entonces lo que hicieron fue una intervención quirúrgica que realmente no implica abrir, sino nada más con ultrasonido localizar el disco intervertebral gastado. Se inyecta una aguja y se inyecta un polímero muy parecido al plástico, ¿sí? Prácticamente es plástico, un plástico blando, un plástico de tipo aulado. Entonces lo que hace es forma el disco intervertebral de nuevo entre las vértebras y ya evita el roce y evita el dolor, ¿no? Entonces le decía que era su abuelo Lego, este sobrino de un amigo, ¿no? Era muy chistoso eso, ¿no? Entonces es la solución. Entonces, ojo, a su edad sí se puede presentar una hernia intervertebral. Lo que no se puede presentar, a menos que tengan algún problema metabólico importante, es ¿cómo se llama? Es el desgaste prematuro, que también puede haber un defecto genético y puede haber un desgaste prematuro de los discos intervertebrales, y entonces va a rozar vértebra con vértebra con el consecuente enorme dolor, ¿sí? Entonces, por eso les digo que en algunos años, si llegan a presentar eso, yo ya no voy a ser más que un recuerdo, cenizas, se van a acordar, ay, el profe decía esto, ya me está doliendo la espalda, sí es cierto, ¿no? Entonces, puede llegar a ocurrir. En el caso de, si viéramos vamos a ver ahora el endostilo. Aquí está marcado el endostilo, ¿sí? Aquí está marcado el endostilo, lo vamos a ponerlo así. Ya lo marcamos, muy bien. El endostilo, si se dan cuenta ustedes, son las hendiduras faríngeas. Son parte de las hendiduras faríngeas. Este endostilo que así existe en los cefalocordados, en este anfioxo, en nosotros se transforma en una glándula tiroides, ¿sí? Se transforma en una glándula tiroides. Entonces, ¿recuerdan ustedes que en el cuadro, en el mind map, en el cuadro mental que presenté al principio al principio, los cefalocordados tenían un color diferente, ¿no? Precisamente es porque ellos tienen endostilo y en nosotros se transforma en una glándula tiroides. ¿Qué función tiene la glándula tiroides que conozcan? Producción de hormonas. Producción de hormonas, sobre todo hormonas de crecimiento. ¿Sí? Pero en realidad además también son reguladores de un montón de hormonas. Una de mis tesistas tuvo cáncer de tiroides, le tuvieron que quitar la tiroides y ahorita, olvídense, pobre mujer. Pues es una mujer joven, les digo, es una de mis tesistas, de las que ya está por terminar,
Y entonces ahorita hasta para regular su ciclo menstrual tiene que tomar pastillas, ¿sí? Pastillas con hormonas que regulan su ciclo menstrual, si no sería un relajo, ¿no? Entonces, olvídense, tiene una capacidad reguladora impresionante. Entonces, este es parte de lo importante del Bauplan de los cordados, ¿no? La glándula tiroides. Entonces, ¿en quiénes vamos a tener endostilo? En urocordados, cefalocordados y amosete. Yo sé que va a haber algunos términos que ahorita no entiendan, pero anótenlo y al ratito vamos a ver precisamente de qué estamos hablando. El amosete es la larva de la lamprea. Entonces, el amosete, ahí es donde se dieron cuenta que el endostilo se transforma en la tiroides, porque en el amosete es un endostilo y en la lamprea adulta ya se transforma en una tiroides, ¿no? Y el resto de los vertebrados ya tenemos una glándula tiroides como tal. Perdón. Bien. El cordón nervioso. Si viéramos nosotros un anélido, veríamos que está el tracto digestivo y el cordón nervioso, ¿en qué posición está? Bajo el tracto digestivo. Está abajo del digestivo, entonces está en una posición, si recordáramos los cortes, está en una posición ventral. ¿Sí? En cambio, y además es sólido. En cambio, en el caso de en el caso de un cordado, tenemos el tracto digestivo, tenemos lo que sería la notocorda, ¿sí? Y tendríamos lo que es el cordón nervioso, que sí tiene una luz, es decir, tiene un hueco por en medio. ¿De acuerdo? Entonces, acá es sólido y acá lo tenemos. Profesor, ¿Perdón? una pregunta nada más respecto a lo que mencionó de la textura de la notocorda. ¿Era más por así decirlo, dura o sólida mientras más te acercabas al centro? ¿O era viceversa? Sí, ¿Era sí, más ya hacia el centro es un poco más sólida, un poco más fibrosa. Más que sólida, imagina algo fibroso cubierto de gelatina. ¿Sí? Imagínate una fruta cubierta de gelatina. La gelatina va a ser muy blanda. Y cuando llegas a la fruta, imagina un durazno inmerso en una gelatina. Eso sería una notocorda. La parte del durazno sería la parte central, la parte que vemos aquí con líneas y puntitos, ¿sí? Y la parte de alrededor sería muy gelatinosa. Sin embargo, a pesar de que es más fibrosa, no llega a tener la dureza de una vértebra. Entonces, voy a buscar tengo ese documental muy interesante donde un investigador se planteaba por qué los organismos que tenían notocorda y nunca su notocorda daba el origen a vértebras, o servía como guía para las vértebras, eso lo vamos a ver más adelante, por qué se extinguieron y por qué tuvieron más éxito evolutivo los organismos que tenían una columna vertebral. Este biólogo era bastante creativo. Les digo, viene en un documental, pero no tiene caso que veamos todo el documental. Voy a ver si puedo hacer la edición nada más de la parte donde él hace su experimento. Crea dos robots, uno con una especie de notocorda, ¿sí? Y otro con una columna vertebral rígida, o sea, mucho más sólida. No rígida, pero sí más sólida. Y son robotitos que cazan la luz, es decir, persiguen un punto de luz. Entonces pone una lámpara en medio y la lámpara se las mueve constantemente. El que tiene el movimiento más eficaz para cazar la luz de la lámpara es aquel que tiene columna vertebral y no el que tiene notocorda. ¿Sí? Entonces es un experimento muy simpático
El tipo era biólogo y, sin embargo, como afición sabía algo de robótica y pudo hacer este par de robotitos. Les digo, voy a ver si puedo hacer la edición o sea, copiar ese pedazo del documental, que es importante, y se los pongo en clases próximas para que vean ustedes. Está bien, bien interesante, ¿no? Y además la habilidad del tipo. Ahora, decía biólogo, en realidad es muy chistoso. Esos documentales le dicen biólogo, y cuando tú ves el letrero en inglés, dice PhD. ¿Qué significa PhD? ¿Saben o no? No, profesor. Significa doctor en filosofía. Es decir, si ustedes van a hacer su doctorado, aquí en México lo conocemos como doctorado, pero en Estados Unidos ustedes serían PhD, es decir, doctor en filosofía, ¿sí? Serían doctores. Ese es el grado completo sobre todo en países de lengua anglófona, o sea, de que países que hablen inglés. Ese es el término, PhD, doctor en filosofía, es lo que significa, ¿no? Entonces les digo, entonces sí es más fibrosa hacia el centro. Entonces, para que lo imaginen un durazno metido en una gelatina. La gelatina es la parte exterior de la notocorda y el durazno es la parte interior, que si bien es flexible, es un poco más rígido que la parte exterior. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a continuar aquí. Volvemos a ver este cuadro. Y entonces vamos a, una vez más, este cuadro donde vemos la evolución y la diversidad. Y vamos a ir conociendo los bichitos, porque también nunca falta el sobrino o primo odioso, ¿no? Está chiquito y que está muy consentido. Y, oye, ¿y esto qué es, no? Y clásico, pretenden que nosotros seamos el acervo cultural de todo lo viviente. Ah, pregúntale a tu primo, pregúntale a tu tío que está estudiando biología, ¿cierto o no, no? Cualquier cosa de planta, animal, bicho, lo que sea, pregúntale a fulano que está estudiando biología y pretenden que seamos unos doctos en todo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, como les decía, los grupos, los diferentes taxones. Entonces estos son los urocordados, también llamados tunicados o barrilitos de mar. Tienen notocorda y cordón nervioso solamente durante la fase larvaria, ¿sí? Más adelante, la notocorda degenera, el cordón nervioso adapta su tamaño al cuerpo del animal. El aparato faríngeo, a pesar de que es un organismo primitivo, es bastante elaborado. Y aquí estamos viendo una serie de urocordados o barrilitos de mar, ¿sí? Ahora, la parte importante, esta es la parte para que lo conozcan. A mí me ha tocado ver de estos en color negro, negro petróleo. Yo hasta pensé que era un pedazo de coral manchado de petróleo, pero cuando ya me asomé bien a verlos, tenían un sifón inhalante y un sifón exhalante, ¿no? O sea, una oquedad inhalante y una oquedad exhalante. O sea, aquí entra el flujo de agua por un lado y sale por otro, y pasa a través de la faringe. Entonces son animales filtradores. Sí, esto es un animal a pesar de que está sésile, de que está fijo. Ahora, lo importante, cuando nosotros vamos a los libros, vamos a ver esta imagen. Vemos ya sea la fotografía, donde vemos la faringe muy compleja, lo que les decía, el aparato faríngeo es complejo. Vemos el sifón inhalante, el sifón exhalante, ¿no? Aquí está el intestino, o cuando vemos la larva lo vemos así, pero no nos indican como esta imagen de abajo que me parece extraordinaria, qué onda. Tenemos el cordón nervioso, que es esta línea negra, y la notocorda, que es la línea azul. Entonces, esta es la larva. La larva parece un pez, es nadadora. ¿Sí? Está nadando, es libre. Pero de repente, en lo que pudiéramos pensar que es como la boca, en realidad es un disco de fijación
se va a fijar ahí y entonces fíjense en los cambios que va a empezar a ver. Aquí tenemos el endostilo, ¿sí? Aquí tenemos el corazón. Aquí el endostilo es el endostilo está apenas bosquejado. Aquí tenemos ya el endostilo, tenemos ya lo que es la faringe. Y fíjense cómo empieza a degenerar la notocorda y a modificar su tamaño el cordón nervioso, ¿sí? Aquí ya lo vemos, tiene una metamorfosis, ya lo vemos más como un barrilito de mar. Y vemos el cordón nervioso que está adaptando su tamaño y ya la notocorda incluso está dividida en dos segmentos ya que está en pleno proceso de degeneración. Y acá tenemos, fíjense dónde está el cordón nervioso. Lo tenemos aquí. El aparato faríngeo es muy complejo y ya no tenemos notocorda. O sea, fíjense, la notocorda solamente sirvió. Piensen en la notocorda como una especie de línea que va a permitir que alrededor de ella se forme todo el organismo, ¿sí? Es como un patrón, sería como una varilla, aunque no exactamente una varilla, porque no es rígida, pero y que a través de la cual se va a formar el cimiento de un edificio, de una edificación. Pero piensen en la notocorda como algo así. Entonces, a mí me gusta mucho esta imagen porque nos muestra precisamente qué sucede con la notocorda, ¿sí? ¿Qué está sucediendo qué sucede con la notocorda y con el cordón nervioso en el caso de un barrilito de mar, ¿no? ¿Y por qué decimos que es un cordado? Pues es un cordado precisamente porque tiene notocorda, tiene endostilo y tiene faringe, ¿no? Entonces son varias cosas que tiene el barrilito de mar. Pasamos ahora a los cefalocordados. En este subfilum, la notocorda y cordón nervioso permanecen bien desarrollados en la edad adulta. El aparato faríngeo también es muy, muy elaborado. Aquí tenemos un anfioxo, cómo se ubica en la superficie, en el sedimento, más bien en el sedimento en arena, ¿no? Y cómo están los tentáculos y la faringe, ¿sí? Tenemos aquí la boca, tenemos la notocorda señalada en rosa y tenemos el cordón nervioso señalado en amarillo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no hay un proceso de cefalización. Aquí lo notable, lo padre, es que hay un fósil que parece que nos muestra que ya la notocorda fue un invento muy temprano, tanto así como en el precámbrico. Ustedes han visto la fauna, han visto todo lo que es la fauna cámbrica, el Anomalocaris y todos esos organismos. Ahí teníamos al picaya, que solo lo conocemos en fósil, ¿no? Tiene más o menos esta forma, si lo vemos es muy parecido al anfioxo, y cuando se ve el fósil, se ve este cordón que es de distinta... Recuerden ustedes que en un proceso de fosilización no se conservan los órganos como tal, sino hay una sustitución mineral. Entonces, curiosamente, en el fósil de picaya, lo que se dio es una sustitución mineral diferencial entre esto y esto, de tal manera que cuando ustedes ven el fósil, se alcanza a apreciar claramente la notocorda y se alcanzan a apreciar claramente los músculos segmentados. Esto es bastante importante porque nos habla de que la notocorda es un invento muy temprano evolutivo que después en algunos organismos fue teniendo mayor éxito y que sirvió como base para que surgieran los cordados. ¿Sí? Vamos a pasar ahora ya a la parte, dejamos a los cordados y pasamos a los craneata o vertebrata. A partir de ahí tenemos a los añata o agnata, tenemos a los mixínidos, a las lampreas,
a los astracodermos, que ya los vieron con el maestro, ¿no? Tenemos ya los craniata y vertebrata, como son los placodermos, los condrictios o los cefali, los teleostomos, acantodi y los actinopterigios y los arcopterigios. Ahorita vamos a hablar qué significa cada uno de esos nombres, ¿no? Vamos a ver cada uno de esos nombres. Entonces, añata. Generalmente tienen bien desarrollados cartílagos, poseen dientes córneos, es decir, no hay mandíbula, por eso son agnatos o añatos. Es las dos maneras de nombrarlo. Las branquias, más que estar en arcos, se encuentran en bolsas. De hecho, cuando ustedes ven en inglés, cuando ustedes ven un esquema de estos organismos en inglés, lo ven como gill pouch, que es como sobre de branquia, ¿no? No como arco branquial, no como branchial arc. Entonces, así lo tienen estos organismos. Tenemos a los peces bruja y a las lampreas. La larva de las lampreas es muy similar al anfioxo, es filtradora, la lamprea es parásita, ¿sí? Y tienen una lengua raspadora. Entonces, yo siempre he dicho, aunque Abraham no me hace caso, pero le da mucha risa, que este es el verdadero ancestro de Patti Chapoy. Porque Patti Chapoy nada más se dedica a estar raspando gente, entonces su lengua es raspadora igual que la de la lamprea, ¿no? Y aquí tenemos más o menos las diferencias, vamos a verlas más a detalle. Fíjense en la cavidad bucal y estos dientes faríngeos de un mixínido, un pez bruja, y de una lamprea. Aquí vemos parte de la lengua. Muy bien, Ever. Aquí vemos parte de la lengua raspadora, es una lengua ósea, ¿sí? Entonces, recordemos que son parásitas, entonces se alimentan de los líquidos. Mientras este es carroñero, este se alimenta de cadáveres que caen al fondo del mar, es marino y es carroñero. Esta tiende a ser anádroma, es decir, vive tanto en agua salada como en agua dulce, y se alimenta de los líquidos tisulares y sangre de distintos organismos. ¿De acuerdo? Entonces, los dientes le sirven para fijarse, por eso tienen la boca en forma de ventosa. Los dientes le sirven para fijarse, con eso se agarra, y con la lengua raspadora crea una herida. Ya hubo un reporte de un ataque a un buzo de parte de una lamprea, pero pues hijo, caray, ese buzo yo creo no sentía, porque desde que se fija tú sientes el piquete, ¿no? Y no te esperas a que la lengua raspadora funcione. Entonces, lo bueno fue que sí pudo ver al organismo, si no la novia lo hubiera acusado que traía un chupetón en el muslo, ¿no? Entonces, pero sí ya ha habido reportes de ataques de lampreas a buzos, aunque es más común que se presente en peces, ¿no? Porque en el buzo, pues, tiene que pasar por el traje de neopreno y todo eso, pero sí ya hago el caso. Vamos a hablar de los mixínidos. El género o la especie representativa, Mixine glutinosa, peces bruja, dientes córneos, no hay mandíbula, añata, cuerpo cubierto de poros de mucus, ¿sí? Todos estos poros de mucus, olvídense, la cantidad de mucus, una de estos mixínidos es capaz de llenar una cubeta de 20 litros más o menos en minuto y medio aproximadamente. Esa es la cantidad de mucus que segrega. ¿Por qué segrega tanto mucus? Porque como ya lo dijimos, son carroñeros. Entonces, lo que hace es que ese mucus le facilita penetrar los cadáveres de los cuales se alimenta. Entonces, es una cubierta resbalosa que le permite horadar esos cadáveres, ¿sí?
¿sí? Entonces, por eso tiene estos poros secretores de mucosidad a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? No tienen ojos porque realmente en donde viven no son necesarios, ¿no? Y más bien lo que utilizan son estos tentáculos que son táctiles y que incluso yo me atrevería a pensar que hasta llegan a captar los olores, ¿sí? Porque viven en zonas muy, muy profundas. Se ha visto cadáveres de ballenas más o menos a 1000, 2000, 3000 metros de profundidad, y el cadáver de ballena, ya que llegó a esa profundidad, está lleno de peces bruja, está lleno de mixínidos, ¿sí? Cráneo poco desarrollado, no tiene vértebras, solamente tiene notocorda, aunque sí ya hay vestigios vertebrales, ¿sí? De 1 a 14 aperturas branquiales, y hay algunas especies, no exactamente esta, que llegan a tener ojos rudimentarios, o sea, nada más le permiten ver el patrones de luminosidad, oscuridad, y eso le sirve para poder huir de sus depredadores. Pero Myxine glutinosa, en el caso de Myxine glutinosa, no hay ni siquiera estos ojos rudimentarios, ¿no? Que es este ejemplo que estamos viendo aquí, Myxine glutinosa, no hay ni siquiera estos ojos rudimentarios, y es sumamente, más bien todo se guía por sus tentáculos. Los petromizontes, que son las lampreas, este es más o menos el dibujo. Esta es una larva mosetes, fíjense cómo es muy parecida. Tienen dostilo, recuerden, tienen dostilo. Aquí está la bolsa branquial o bolsa faríngea, ¿sí? Recuerden que es muy parecido al anfioxo, ¿sí? Tiene dientes córneos, no hay mandíbula, por lo tanto es un añato o agnato. Son anádromos, es decir, pueden vivir tanto en agua salada como en agua dulce. Esto crea un problema porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay granjas de salmón que en determinada época del año pueden llenarse de lampreas y atacan a los salmones, y entonces ya generan un problema de salud en el salmón que provoca que ya no se venda su carne, ¿sí? Estos sí ya tienen vértebras, tienen 7 aperturas branquiales más o menos, y los ojos bien desarrollados. Estos tienen ojos bien desarrollados porque viven en aguas superficiales, ¿sí? Además tienen que fijarse bien en la posible víctima que van a parasitar cuando se trata de organismos adultos, de lampreas adultas. Los ostracodermos, que también son añatos, vieron mucho mejores dibujos con Abraham, ¿sí? Tenían una coraza que los obligaban a moverse pegados al fondo. Habitaban principalmente en agua dulce, tallas hasta 60 centímetros. Se maneja que es un grupo parafilético, pero recuerden que el registro fósil no es precisamente continuo, entonces pues desgraciadamente no podemos tener una idea o tener más organismos de estos para que nos lo transformen en un grupo monofilético, o ver si todos los ostracodermos pertenecen realmente a ese grupo o no. Entonces este grupo está extinto, entonces pues, realmente no podemos hacer gran cosa para más que seguir buscando, y pues si encontramos, a lo mejor podremos lograr determinar mejor su ubicación taxonómica. Los placodermos, aquí ya tenemos dientes en las mandíbulas, ¿no? Cráneo son muy fuerte, tiene una serie de placas, que de hecho se dividen en una placa cefálica y una placa torácica, ¿sí? Ojos bien desarrollados, vértebras, el nombre significa piel en placas. Perdón. Y aquí sus placas están formadas por huesos dérmicos.
Los huesos endocondrales están ausentes. No se me asusten. Esto lo vamos a ver. Está subrayado en rojo porque esto lo vamos a volver a ver cuando veamos esqueleto, porque vamos a ver que existen huesos dérmicos y vamos a ver que existen huesos endocondrales. ¿Cuál es la diferencia? Un hueso dérmico es formado por membranas y un hueso endocondral es formado por cartílagos. ¿Sí? Entonces, eso no se preocupen, les digo, lo vamos a ver más a detalle cuando veamos esqueleto, ya sea que lo vean con Abraham o conmigo. Eso lo vamos a ver ahí. Se distinguen como un clado debido a la articulación de las placas del tórax con las placas cefálicas. Esto que estamos teniendo aquí, todos los placodermos lo tienen. Entonces, aunque ya es un grupo extinto, esta característica es, digamos, como una autapomorfía, ¿sí? Es un carácter autapomórfico que nos distingue este clado. Entonces, es gracias a esto que podemos decir, ahora sí, que este es un clado monofilético, porque todos, el placodermo que veamos, placodermo que va a tener esa articulación entre las placas torácicas y cefálicas. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al siguiente. Aquí está. Tenemos de ejemplo al famoso Dunkleosteus. Y aquí está el cráneo. De hecho, el maestro Abraham por ahí les va al rato a presumir que él ya conoció está parado aquí junto a este cráneo. Está parado el maestro Abraham, porque ya lo conoció. No me acuerdo en qué museo. Creo que en el Museo de Historia Natural de Londres. El maestro viaja mucho. El maestro viaja mucho. Entonces, pues olvídense, luego sus bromas son en ese sentido, ¿no? No, pues vayan a tal museo, sí, como tenemos tal capacidad económica, ¿no? Para ir a todos esos museos que ya él ha visitado. Este animal tiene un punto de interés. Fíjense, aquí está la articulación. Aquí está la articulación de la que les hablaba. Que si se fijan en la reconstrucción con el animal con piel, ya no se alcanza a apreciar. Es esta ligera hendidura que tenemos por aquí. ¿Sí? Pero aquí en el cráneo lo alcanzamos a ver. Es esta articulación que hay entre las placas torácicas y las placas cefálicas. Hubo un investigador, Westnet me parece, que dijo, le pareció interesante el animal, tenía un software que le permitía calcular la potencia de mordida y entonces él lo que hizo fue que metió datos del cráneo de este animal a su computadora, a este programa que tenía, más o menos elucubró, como ya no tenemos músculos, pues nada más nos queda imaginar cómo estaban los músculos acomodados en esta cabeza, ¿no? Puso los músculos en cierta forma y encontró que la potencia de mordida de este animal era mucho más grande que la de los tiburones, de tal manera que si nosotros buceáramos en jaulas y todavía existiera el Dunkleosteus en los mares actuales, la jaula antitiburones, este animal podría hacerla pedazos, podría aplastarla igual que una lata de cerveza. Esa es la capacidad de la fuerza de este cráneo, ¿no? Entonces, lo padre fue ese estudio que hicieron. Luego, aquellos que quieran, les puedo pasar el artículo. Fue bastante interesante, ¿no? Cómo hicieron primero la reconstrucción de los músculos y luego metieron todos esos datos a la computadora y pudieron ver la potencia de mordida de este animal, que era increíblemente fuerte. ¿Sí? Desgraciadamente, pues se extinguió. Bien, vamos a ver ahora, dentro de estos taxones, vamos a ver a los peces, ¿no? Tenemos a los agnatos por acá, están fuera, los llanostomatos, tenemos a los placodermos, que los acabamos de ver, tenemos a los condrictios, que ya son los elasmobranquios y los holocefali, tenemos a los teleósteos, que son a partir de los acantodios hasta los arcopterigios, y tenemos a los tetrápodos.
que aquí abarcan únicamente lo que son los anfibios y los amniotas, ¿no? Bueno, entonces, los condrictios, muy conocidos, las rayas y tiburones y las quimeras, que esas ya no son tan conocidas, dientes en mandíbulas, superclase ñanostomata, cráneo cartilaginoso, vértebras, ojos bien desarrollados, espiráculo presente, ya lo veremos también, dentículos dérmicos, son dentículos dérmicos lo que lo cubre. En algunos libros viejos dicen escamas placoides, esto es un error. Porque cuando veamos piel y veamos la característica de estas, vamos a ver que son dientes, tienen esmalte, tienen dentina, de hecho ya algo vieron con Abraham, ¿sí? En su mayoría marinos, pocas especies de agua dulce, aperturas branquiales sin opérculo, recordemos cómo tienen las aperturas branquiales los tiburones, una serie de linas, de 5 a 7 aperturas branquiales son, ¿sí? Mandíbulas no fusionadas al cráneo, esto ya lo veremos también cuando veamos esqueleto, vamos a ver cómo es que, si no están, en el caso de nosotros, si ustedes se tocan, su mandíbula superior está fusionada al cráneo, la mandíbula inferior no está fusionada, tiene una articulación que está aquí por las orejas, ¿no? Si ustedes abren y cierran, van a sentir la articulación cómo se mueve. De hecho, ¿a alguien de ustedes ya lo operaron de las amígdalas? ¿Ya le quitaron las amígdalas a alguno de ustedes? No. ¿A nadie? Bueno, qué bueno, porque cuando operan las amígdalas, no solo abren la boca, sino lo que hacen los médicos es destraban la mandíbula inferior y la dejan completamente abierta para poder trabajar perfectamente en las amígdalas, ¿sí? Y ya luego vuelven a acomodar. Por eso es tan dolorosa la recuperación de esa cirugía, aunque es una de las cirugías más sencillas que hay. ¿Por qué? Porque tienen que volver a acomodar, entonces, como se estiraron los músculos, pues quedan un poco dañados, queda un poco dolorida la articulación y dolorido el punto donde cortaron las amígdalas. Entonces, por eso es bien rico que te operen de las amígdalas. A mí no me operaron a mi hermano. Y entonces, parte de la receta para que se curara rápidamente era nieve de limón. Entonces, tenía que estar tomando los litros y litros de nieve de limón para dos cosas. Con el frío, con el limón y el frío, desinflamar el punto donde cortaron y con el frío desinflamar también el punto donde desarticularon mandíbula. Entonces vamos a ver cómo se da esto. Entonces en nosotros la mandíbula está, sobre todo nuestra mandíbula superior, está fusionada al cráneo, ¿sí? En el caso de los tiburones no. Yo creo que han visto tiburones que tiran la mordida y como que sobresale, ¿no? Sobresale de repente su encía. Es por eso, pero vamos a ver cómo están hechos más adelante. La fecundación es interna en todos, es decir, como les habló el maestro Abraham, tienen dimorfismo sexual, ¿sí? Y el desarrollo embrionario puede ser interno o externo, es decir, ponen huevos o no ponen huevos, ¿sí? Aquí está una quimera. Díganme qué notan en la quimera, qué les llama la atención de la quimera, muchachos. ¿Tu ojo? ¿Mandé? La forma de la cabeza, ¿no? La forma de la cabeza, pero alguien, y no alcancé a ver bien quién, dijo algo antes. Su ojo. Muy bien, Michelle. Su ojo. Es un ojo muy grande. ¿Les digo por qué? Este animal habita en grandes profundidades, por eso no es tan común. Entonces, al vivir en zonas tan profundas, lo que ocurre es que necesita ojos muy grandes para poder captar luz. ¿Sí? Y hay otras que tienen el tapetum lucidum, que es una parte del ojo, también la vamos a ver, pero eso ya hasta que lleguemos a ojos, ya hasta que veamos nervioso. El tapetum lucidum es una estructura que está en el interior del ojo y hay algunas que tienen ese tapetum lucidum muy desarrollado. Entonces el ojo se ve como plateado, ¿sí? Devuelve mucha luz, entonces es precisamente porque viven en zonas de poca luz.
Entonces, esto es un condrictio. Esto ya es un condrictio. Hay pocas filmaciones de ellas, pero hay filmaciones hechas por submarinos que han bajado 2,000, 3,000 metros y aparecen las quimeritas, o en inglés le llaman ghost shark, o sea, tiburón fantasma, ¿sí? Porque sí se ven así como muy tétricas. Y los tiburones, que ya los conocemos, ¿no? Un tiburón gata, un tiburón ballena, el más famoso de todos, bueno, no el más famoso, pero uno de los más conocidos, el tiburón martillo. Y uno de los desconocidos, pero que empieza a tomar notoriedad recientemente, el tiburón cigarro o tiburón o cookie cutter shark. Cookie cutter significa tiburón cortador de galletas. ¿Por qué? Porque su mandíbula es como muy redonda, perfectamente redonda, y parece un cortador de galletas, o sea, lo que define la forma de una galleta. ¿Y por qué está siendo notorio recientemente? Porque ya se presentó el ataque a 3 buceadores en distintas ocasiones. Y este tiburón no te mata porque es un moco como de medio metro. No es un tiburón grande, es un tiburón pequeñito. Pero es muy doloroso su ataque porque la boca quita un pedazo redondo como una albóndiga de carne. Entonces, es sumamente doloroso su ataque. Este animalejo se avienta a atacar hasta tiburones blancos. Ya encontraron un tiburón blanco con una marca de tiburón cigarro cerca de la boca. Entonces lo ha de haber agarrado durmiendo, porque olvídense, ¿no? Entonces, por eso ha tomado notoriedad. Es un tiburón muy pequeñito. Ahora, ustedes si van a Acapulco, van a Cancún, a Manzanillo, etcétera, etcétera, pueden nadar con tranquilidad. Este tiburón es más bien de aguas frías. El ataque a los buceadores, el ataque que se presentó a los buceadores en 2 ocasiones, fueron 3 buceadores y fueron 2 ocasiones, o sea, en una atacaron a 2 buzos juntos. Se da en aguas frías. ¿Sí? Se da en aguas frías, entonces desarrancó parte del neopreno y parte del muslo, un pedacito pequeño, ¿no? Pero el dolor fue intenso. Entonces, por eso se dieron cuenta que ya, si andas buceando en esos lugares, tienes que estar muy al pendiente del tiburón cortador de galletas. ¿Sí? Y las rayas, aquí tenemos las rayas y mantarrayas. Una vez más, la pregunta del sobrino o el primo odioso. ¿Cuál es la diferencia entre rayas y mantarrayas? ¿Alguien aquí que me lo pueda explicar? Primero, la cola de las mantarrayas no es venenosa, mientras que la de las rayas sí lo es. Bien, exacto. Más que ser venenosa, lo que tiene veneno son los aguijones. Aquí vemos el aguijón. ¿Sí? En el caso de las rayas, bueno, esa es la primera. ¿Qué otra? La posición de los ojos, ¿no? En la posición de los ojos, perfecto, sí, muy bien. ¿Y alguna otra? Hasta donde yo sé también Los hábitos. A ver, Lo siento. Bastián. Los hábitats, porque unas creo que son de agua dulce y los otros son marinos. Más o menos, esa más o menos. Sí hay rayas de agua dulce, mantarrayas de agua dulce no existen. Bien, la diferencia, como dijeron sus compañeros muy bien, la posición de los ojos, la cola con el aguijón venenoso, la posición de la boca. En el caso de las rayas se posan en el fondo y la boca es completamente ventral. ¿Sí? Entonces, en el caso de las mantarrayas, la boca está en posición terminal, es decir, está en otra posición, no está en posición ventral. Si esto fuera una raya, la boca la tendría yo aquí, donde está señalando el punterito láser. ¿Sí? Sin embargo, no pasamos de esto a esto así nada más de un brinco, sino tenemos gradaciones, es decir,
la evolución es hermosa, caray. Tenemos esto, que ya es considerado una mantarraya, porque viven a media agua. Estas difícilmente se posan en el fondo. Sin embargo, esta se sigue alimentando del fondo y su boca está en posición ventral, pero sus ojos ya están en posición lateral. En cambio, acá están en una posición lateral, pero más bien anterolateral, es decir, una posición hacia arriba, casi en la punta de la cabeza. ¿De acuerdo? Ya, si se dan cuenta, ya estamos empezando a usar los términos, ¿sí? Del aguijón venenoso, todas tienen aguijón venenoso, pero quiero que noten algo y ya empiecen a pensar como anatomistas. ¿Cómo es la cola aquí? ¿Y cómo es la cola acá? Y acá. ¿Recta? Más que recta, ¿cómo es aquí? Gruesa. Muy gruesa. Exactamente, perfecto. Y acá es delgada. Resulta que las rayas, al estar en el fondo, son sumamente vulnerables. Entonces, tienen esta cola gruesa porque tienen paquetes musculares que les permite moverla. Y les permite moverla y clavar su aguijón venenoso. En el caso de las mantarrayas, como ya no son tan vulnerables, su cola es delgada. ¿Por qué? Porque esos músculos ya se atrofiaron, la cola es delgada y aunque tengan aguijones venenosos, ya no los pueden clavar. La cola ya es inmóvil, completamente inmóvil, ¿sí? Esa es la diferencia entre rayas y mantarrayas. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda clara las diferencias? Entonces, Sí. las diferencias son sobre todo que viven a media agua y estas, aunque las podemos ver a media agua, la tendencia es que se posan en el fondo y a veces hasta se entierran. ¿De acuerdo? Son también condrictios. Ahora, a ver, una pregunta técnica. Si las rayas tienen la boca en posición ventral y las hendiduras branquiales también en posición ventral y se posan en la arena, ¿cómo le hacen para respirar? Piensen en lo siguiente, el tejido branquial es sumamente delicado, muy vascularizado porque ahí se da el intercambio gaseoso. Ya cuando veamos respiratorio vamos a ver cómo está estructurado. Entonces, la arena es muy abrasiva. Si hubiera arena en ese tejido branquial, causaría muchas hemorragias que impedirían que el animal respirara bien. ¿Cómo le hacen para respirar? ¿Aguantarían más bien la respiración? No, imagínate, pasan horas en el fondo. Voy a regresar un momentito al bauplan de los tiburones, bueno, de los condrictios. Tienen un espiráculo, ¿no? Exactamente, Salma, perfecto. Espiráculo presente. El espiráculo está presente solo en algunas especies. Aquí en esta no vemos espiráculo, ¿sí? En estos vemos, si alcanzáramos a ver, de hecho aquí se ve, este es el ojo y acá tenemos otro hueco. Aquí está el ojo y aquí tenemos otra mancha oscura. ¿Qué es esto? Un espiráculo, es decir, en el tiburón gata también el espiráculo está, pero es todavía más, ya está en plena degradación, en plena degeneración. El espiráculo, que vemos los ojos de la raya y vemos un hueco por detrás. Ese hueco no es el oído, es el espiráculo. Es decir, entonces cuando se posan en el fondo, cierran la boca, cierran las aperturas branquiales y toda la respiración es a través del espiráculo. Todo el intercambio gaseoso, ese espiráculo llega hasta los arcos branquiales en el interior, ¿sí? De tal manera que en mantarrayas ya no vemos espiráculo presente. Igual ocurre en tiburones evolucionados, tiburones muy evolucionados, como es el tiburón martillo, ya no hay un espiráculo, el espiráculo debería estar ubicado por acá, ¿sí? Muy cerca de las branquias.
Si lo vemos, está aquí y acá están las branquias. Aquí no se alcanza a ver, pero créanme, está por acá. Y lástima, porque en laboratorio tenemos perdón, en laboratorio tenemos un ejemplar de estos. Y cuando es presencial la clase, lo pueden tocar, pueden sentir la piel, todo eso, y se alcanza a ver el espiráculo, ¿sí? El espiráculo está más o menos por aquí. A ver, hay una pregunta en el chat. No se preocupen, cuando pasemos a clase presencial, y una vez les digo, y se los digo a todos, están invitados a las sesiones de laboratorio. Sobre todo cuando estamos precisamente viendo esto, y yo saco todo el animalero que tenemos ahí en laboratorio de animales 1, cuando nos toca laboratorio de animales 1, porque ahí son reprincesos, man. No les gusta el olor de cuando hacemos las disecciones, entonces luego nos mandan a otros laboratorios. Entonces, pero cuando nos toca biología de animales, el laboratorio de biología de animales 1, saco todo el animalero que tenemos ahí conservado, y entonces lo pueden estar tocando, manoseando, ahí viendo, pueden ver todas estas estructuras, pueden, o sea, claro, no tenemos organismos grandes, pero sí tenemos por ahí un tiburón gatita, tenemos algunos bebés de tiburones martillo, que incluso se les ve el ombligo todavía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están invitados cuando la clase se vuelva presencial, en semestres siguientes, y si siguen en la carrera y todavía, la materia no cambia de horario, o sea, es siempre temprano, y ya sea martes y jueves o martes y viernes, como este semestre, ¿no? Entonces están invitados para que vean estos bichos. Entonces el espiráculo, les digo, nos da una idea de que son tiburones primitivos. Tiburones evolucionados ya no tienen espiráculo. Si viéramos un gran blanco, veríamos que ya no tiene espiráculo, ¿sí? Entonces, cuando veamos espiráculo, es un tiburón primitivo. Cuando no veamos espiráculo, es un tiburón evolucionado. Lo mismo va a ocurrir con las rayas, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con las rayas. Bueno, más bien hay rayas y mantarrayas. Cuando veamos espiráculo es una raya, cuando no veamos espiráculo es una mantarraya, ¿sí? Aunque algunas, como les digo, este es un paso intermedio, el maestro raya es un paso intermedio, porque tiene la boca todavía de forma ventral, tiene espiráculo, pero ya no se posa en el fondo. ¿Para qué le sirve el espiráculo? Sigue respirando a través de él. ¿Por qué tiene la boca en forma ventral? Porque se alimenta de moluscos y de crustáceos que están enterrados en el sedimento. ¿Alguien sabe el nombre científico de este animal? Sobre todo de la que vive en el Pacífico. No, perdón, la que vive en el Golfo. Etobatus narinari. Aetobatus narinari. Y se llama así porque aquí lo malo es que ya se iba el animal. Entonces, de hecho, esta es una foto de nosotros. Yo estoy en un proyecto que estamos haciendo la caracterización de corales, algas y peces de Zihuatanejo. Entonces, de hecho, esta foto sí es de nosotros. Estas dos no, esta la saqué de internet, pero esta foto sí es de nosotros. Se acercó mucho una de estas y se alejó después. Entonces no le pudimos tomar la foto de frente. Pero esta tiene como una naricita, que no es otra cosa más que un cartílago rostral. Aquí lo vemos, ¿no? Como una naricita. Y esta lo que hace, voy a buscar el video, se alimenta bien chistoso, porque esta naricita la utiliza como una pala para estar desenterrando los moluscos y los crustáceos de los que se alimenta. Entonces los desentierra y pum, luego les pone en la boca. Entonces cuando les pone en la boca es cuando cierra con la boca, los mastica, pero cierra hendiduras branquiales y con el espiráculo alcanza a estar respirando. Entonces este es un paso intermedio, ¿sí? Es el famosísimo maestro Raya de la película de Nemo. Bien, los acantodi, dientes en mandíbulas, hay mandíbula, gnanostomatos, el nombre significa formas espinosas. Los más primitivos eran marinos, pero los más evolucionados invadieron el agua dulce. Vivieron junto a los placodermos en el Devónico, pero se extinguen después que los placodermos, hasta el Pérmico. Comparados con los ostracodermos, la armadura, tienen también una armadurita, pero está muy reducida con respecto a estos,
y aquí ya las branquias están cubiertas con un opérculo óseo, ¿sí? Estos, de hecho, los acantodi, había algunos acantodios no muy grandes, y había otros verdaderamente enormes, ¿sí? Esto pues está significando que el grupo está extinto, entonces es un grupo extinto. La calaquita aquí, ¿no? Significa que ya están extintos. Ahí está. La verdad, los que se dedican a paleontología es un lujo que es un triunfo y una gran imaginación que logren vislumbrar al animal así, porque en realidad los fósiles se ven así. Ahora, claro, así se ven los fósiles antes de trabajarlos. Ya cuando los trabajas puedes ver estas formas. ¿A qué me refiero con trabajarlos? Los que utilizan también motores de dentista y instrumentos de dentista son los paleontólogos, no solo los dentistas, porque van rascando el sedimento que está cubriendo a este fósil de acantodio y entonces empiezan a descubrir todas estas estructuras. ¿Sí? Aquí lo malo es que no tengo muestras de fósiles ya bien trabajados, ¿no? Sino están antes de ser trabajados. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la clasificación de los peces. Este cladograma me encanta como no tienen una idea, porque nos da una idea, ¿no? Craneata, mixiniformes y petromizontiformes, pero también vertebrata, ya solo los petromizontes y todos los demás. Si se van fijando aquí, luego bajamos a añanostomata, o sea, estos ya tienen mandíbula. Estos dos son añata, todavía no hay mandíbula. Aquí ya hay mandíbula, condricties, holocefali, las quimeras o tiburones fantasma, que ya vimos, y los elasmobranqui, los tiburones y rayas. Añanostomata, osteicties, peces óseos, sarcopterigios y actinopterigios. Sarcopterigios. ¿Ubican este nombre? ¿Lo reconocen? ¿Tetrápoda? ¿Sí? ¿Quiénes son los tetrápodos? Pues de 4 patas. Exactamente. Pero entonces, si son de 4 patas, ya no es un pez. Bueno, los sarcopterigios son los ancestros de los tetrápodos, o sea, nuestros ancestros. ¿Sí? Sarcopterigi. Terigi significa extremidad o aleta. Sarco significa carne. Entonces son tiburones de aletas, peces de aletas carnosas. Ahorita los vamos a ver. Entonces son los tetrápodos. Tenemos a los peces pulmonados y tenemos a los celacantos. ¿Se acuerdan que se los mencionó el maestro? Ahorita vamos a ver ciertas características de los pulmonados y de los celacantos mucho más sorprendentes, ¿no? Y acá tenemos los actinopterigios, que tenemos a los condrostei. Ojo, no confundir a los condrostei con los condrictios. Condrostei, estos son peces que su esqueleto tiene todavía cartílago y tiene partes óseas. Mientras que acá es todo cartílago, acá ya tiene partes óseas. Ahí tenemos a los bichirs, que son los polipteriformes. Estos son peces no muy conocidos por ustedes, pero muy conocidos por los ictiólogos. Pero este sí lo van a conocer. Los esturiones. ¿Alguien ha probado el caviar? Yo no. No. ¿Nadie? A ver, hay algo aquí en el chat. Ah, no, tampoco han probado el caviar. Bueno, el caviar sabe bastante feo, es un delicatessen, o sea, cuando se dice de algo delicatessen es que es un gusto adquirido, ¿sí? Porque sabe salado y lo que le sigue. Es hueva de pescado y es caro como no tienen una idea, ¿eh? Una latita puede llegar a estar casi en 1,000 pesos, dependiendo del tipo y es una latita que no te va a llenar, ¿eh? No, no es como una lata de atún que más o menos te calma el hambre, o sea, una latita miserable así chiquitita que no te calma el hambre, pero es un delicatessen, o sea, es algo que
que un gusto adquirido, algo que pruebas así, pues solamente una vez en la vida, o si te gusta, pues ya lo vas a probar más veces, pero sí, el sabor es muy, muy desagradable. El caviar yo creo que lo han oído mencionar, ¿no? Y los que ponen el caviar son los esturiones. Y el esturión es un condrostei, es decir, es un pez que tiene parte de su esqueleto cartilaginoso, parte de su esqueleto ya es óseo. Entonces, esos son los condrostei. Los neopterigi son ya los pejelagartos, y no como el que nos preside, sino los peces, que pobres peces, yo no sé por qué los compararon con semejante sujeto, ¿sí? Y los amiformes, las amias, y los teleósteos, es decir, ya los peces óseos como tal, ¿sí? Los teleósteos, que son los peces óseos más modernos. Pero bueno, vamos a ir viéndolos cada uno de ellos. A ver, vamos al siguiente. Entonces, los actinopterigios, dientes en mandíbulas, cráneo óseo, vértebras, los ojos perfectamente desarrollados, tienen escamas, no tienen coanas, es decir, aquí sus nostrilos, es decir, si nosotros vemos un pez, vamos a ver que tiene orificios como si tuviera una nariz, pero si nosotros intentamos meter una aguja de disección a través de ahí, no vamos a llegar a la cavidad faríngea. Se queda ahí. De hecho, ya se los decía el maestro, ¿no? Que tenían un poro, también tenían un poro exhalante y un poro inhalante, la mayoría. Vejiga gaseosa, esta es una estructura que está dentro del cuerpo de la mayoría de los peces, que les sirve para equilibrarse, es una especie de globito. Y esta vejiga gaseosa, más adelante, perdón, se va a transformar en un pulmón. Entonces es bien importante la vejiga gaseosa. Gran diversidad específica de adaptaciones. Aquí, perdón, me equivoqué, la fecundación es externa y el desarrollo embrionario puede ser interno o externo. Es decir, hay los que ponen huevos, hay los que retienen los huevos, pero generalmente la fecundación interna solo muy pocos, la mayoría tienen fecundación externa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Muy bien. Y entonces aquí están parte de los que les hablé. Estos que les hablé, que son las amias y los pejelagartos, que son parte de los neopterigi, acá los tenemos. ¿Sí? Aquí está un amia calva, ¿sí? Es un pez muy primitivo. Y los pejelagartos, que también son peces primitivos. ¿Cómo le hacemos los ictiólogos para reconocer un pez primitivo de un pez evolucionado? Muy sencillo, y tiene que ver con la anatomía, y tiene que ver con la materia. Las aletas, se maneja que hubo un ancestro hipotético que tenía una sola aleta, ¿sí? Una sola aleta. Y después empezaron a dividirse según su función. Entonces aquí ya tenemos una aleta dorsal, una aleta caudal, por acá abajo se alcanza a apreciar la aleta anal, por aquí estarán las aletas pélvicas y las aletas pectorales. Pero si se dan cuenta, la dorsal, la caudal y la anal están muy cerca una de otra. Igual aquí, dorsal, caudal, anal. ¿Sí? Y aquí están las pélvicas. Están muy cerca unas de otras. Entonces eso provoca que casi sea un continuo, una sola aleta, y entonces así es como reconocemos a los peces primitivos de los peces evolucionados. Los peces evolucionados no tienen tan cerca la dorsal de la caudal, y bien importante, las pélvicas se acercan mucho a las pectorales. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí este pez es relativamente primitivo, y aquí de hecho las pélvicas ya incluso hasta desaparecieron, porque son peces sumamente adaptados. Esta especie es la misma. Salud. 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 Esta Gracias. especie es la misma. ¿Sí sabían o no? Astyanax mexicanus.
Pero esta es una variedad epígea, es decir, de exterior. Tiene ojo, tiene color su cuerpo, y esta es una variedad cavernícola. Las variedades cavernícolas, como no hay luz en las cuevas, pues no utilizan el ojo, entonces la retina es un gasto de oxígeno y de sangre muy importante. Entonces reducen el ojo, lo cubren con piel, ya no gastan sangre en eso, no necesitan tampoco pigmento, entonces este pez, sus escamas son transparentes, prácticamente estamos viendo el color de la musculatura a través de él. Pero si se nos ocurre poner un macho de esta especie y una hembra, perdón, un macho de esta variedad y una hembra de esta variedad, o al revés, se van a reproducir y lo que van a ser crías que tengan el ojo medio reducido y tal vez infuncional y coloración. O sea, la falta de coloración es un carácter recesivo y la coloración es un carácter dominante. Y el ojo sí va a existir, pero va a ser poco funcional y muy reducido. ¿Sí? Entonces, esto es la misma especie, Astyanax mexicanus. Actualmente esta no, pero la variedad de cuevas está protegida por las leyes porque está en peligro de extinción. Solo vive en algunas cuevas en San Luis Potosí y Durango. Durango y Coahuila, me parece. Pero son poquitas cuevas, entonces, como son poquitas cuevas, antes este pez se vendía muchísimo como pez de acuario, como pez de ornato. Ahorita ya está prohibido, ya de hecho, si van a los acuarios, ya no hay de estos peces. Los únicos que llegan a tener de estos, perdón, son gente que ha tramitado permisos para colectarlos y tenerlos como exhibición. De hecho, el acuario de Veracruz es uno de los donde podemos encontrar peces ciegos. Y estos son los más adaptados, los más bizarros de todos los peces. Comenzamos con el pez dragón de hojas y el caballito de mar. Que siempre les gusta mucho a las mujeres, porque aquí el macho es el que tiene una bolsa incubatriz y el macho es el que tiene a las crías, no la hembra, ¿sí? Pero vean esto si se está moviendo entre pastos marinos, entre algas, no lo vas a ver, no lo vas a distinguir, porque además el pez tiende a dejarse ir con el oleaje, entonces se mueve hacia adelante y hacia atrás y se deja ir con el oleaje y entonces parece se pierde, lo pierdes, no es muy difícil de ver. El caballito de mar ha perdido aletas, ha perdido la aleta caudal, aquí está su aleta anal, sus aletas pélvicas las perdió, esta es la dorsal y las pectorales están aquí alrededor, aquí en la cabeza y atrás está el opérculo. ¿Sí? Entonces es la máxima adaptación que hay en peces. ¿Sí queda claro? Esto es lo que sería un teleósteo. Un teleósteo tiene así fusionadas, estas son las vértebras. Ya veremos cómo se le llama este tipo de vértebras. ¿Sí? Por forma se le da un nombre. Entonces, esta es la parte final de, por eso teleósteo significa hueso final. Esta es la parte final de la cola de los teleósteos. ¿Sí? Si nos damos cuenta, su colita es redondeada. Esta parte es redondeada, aunque la cola aquí ya tiene forma de media luna. ¿Sí? Esta parte es redondeada. Esta parte de aquí, si nosotros hiciéramos la disección ya sea de este o de este, lo que veríamos sería esta estructura. Entonces, estas son las características de un teleósteo. ¿Sí? Bien, ahí tenemos más teleósteos. De hecho, exceptuando esta, todas las demás fotografías son de nosotros, del proyecto de Zihuatanejo. Sí, se han tomado. Aquí tenemos al mejor modelo de pez. Perdón. Le llamo mejor modelo porque sí, siguen siendo actinopterigios.
Y se llaman actinopterigios porque vamos a otra vez a aplicar. Andrea de León es quien está preguntando que siguen siendo actinopterigios. Sí, siguen siendo actinopterigios, pero además son teleósteos. Teleósteos porque tienen esa estructura en su hueso final. Y son actinopterigios porque así se les llama a los peces que tienen radios y espinas en sus aletas. ¿Sí? Mientras Perdón, ¿puedes volver a poner la diapositiva de las características de los teleósteos? Ah, sí, claro, con gusto. Espérate, es que como habilité el... Ahí está. Lo que pasa es que no les leo todo esto porque esta diapositiva la usé para mi presentación de maestría. Entonces son términos anatómicos que ya ni siquiera ustedes van a manejar. Los manejamos ya el maestro y yo, ¿sí? Entonces esto lo presenté en mi maestría, porque pues, si ustedes se dan cuenta, se nombra cada uno de estos huesos. Cada uno de estos huesos. Entonces, este es el centro branquial y estas son las espinas branquiales, ¿sí? Si se dan cuenta, branquiales, vertebrales. Esto es el centro vertebral, el centro de la vértebra, y estas son espinas vertebrales. Si se dan cuenta, la última vértebra está sumamente modificada y tiene mayor cantidad de espinas vertebrales, lo cual le confiere este aspecto redondo. ¿Sí? Entonces, estas son las características de un teleósteo. Entonces, un actinopterigio. ¿Cómo es un actinopterigio? Tiene sus aletas ya con espinas y radios. ¿Cómo tiene sus aletas un tiburón? Tiene algo llamado ceratotriquia, que es parecido a estas espinas, pero es muy blando porque es de cartílago. Eso es lo que se come en la dichosa sopa de aleta de tiburón, que yo honrosamente no he comido y me rehúso a comer alguna vez, ¿sí? Cuando me enteré que el maestro había comido, casi lo ahorco, ¿no? Pero no, es que fue curiosidad, pues qué curiosidad tan condenada, maestro, porque por su culpa mataron a unos tiburones, ¿no? Y quién sabe si de buena manera o de mala manera. Mala manera, ¿cómo es? Los chinos generalmente les arrancan las aletas y estando vivo el animal lo regresan al mar. Entonces, por eso me rehúso yo a comer sopa de aleta de tiburón. Entonces, los tiburones tienen estos radios delgaditos y de cartílago llamados ceratotriquia. Los peces óseos tienen espinas y radios. Los radios son blanditos, las espinas, como su nombre lo dice, son duras e incluso nos pican. Una vez más, si estuviéramos en el laboratorio en clases presenciales, les enseño cómo pican las espinas, les enseño cómo los radios no pican, cómo las aletas están conformadas de ambos. Eso es un actinopterigio. Pero esta parte final, solamente los teleósteos. Y entonces lo que estamos viendo son teleósteos. Todos estos en la parte final, si hiciéramos la disección de su parte final, tendrían la estructura esta que estamos viendo, igualita. Si acaso con alguno que otro cambio ligero entre las espinas vertebrales, pero nada más, ¿sí? Igualita, incluso la morena. Entonces, por eso todos estos son teleósteos, pero a la vez son actinopterigios. Son dos categorías, me voy a regresar, son dos categorías taxonómicas diferentes. Vean, aquí está actinopterigios y actinopterigios abarca los bichirs, los esturiones, los pejelagartos, los amiformes y los teleósteos, ¿sí? Y acá es neopterigio. Los únicos que tienen esa estructura son estos. ¿De acuerdo? La estructura que estoy mostrándoles, esos huesitos redondos finales, que buenos que se ven como redonditos, son estos. Todos estos otros no los tienen. Ahorita lo vamos a ver.
Fíjense, el peje lagarto no se alcanza a ver redondito, pero si hacemos la disección, lo que vamos a ver es que el peje lagarto tiene la cola un poquito como los tiburones. Fíjense, Amia calva, que no es exactamente redondito, también está como los tiburones. Recordemos que los tiburones tienen un lóbulo muy largo en el lóbulo superior y el lóbulo inferior es más corto, dependiendo del tipo de tiburón. El blanco lo tiene igual, ¿no? Pero recuerden que es un lóbulo, el lóbulo superior en los tiburones generalmente es largo. Fíjense cómo en esta tiende a ser larguito. La cola de Lamia es muy parecida a la cola del peje lagarto. Tiende a ser más larguito arriba. Si hiciéramos la disección, no veríamos esa estructura. Veríamos que la columna vertebral aquí se desvía hacia arriba. ¿Sí? Se desvía hacia arriba, por eso se ve esta forma diferente. Y en el caso de los teleósteos, que son estos, que es otra característica, es otro nivel jerárquico taxonómico diferente, tienen entonces esos huesos, tienen entonces todos estos huesos. Y entonces todos estos son teleósteos. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, como les decía, todas estas fotos son nuestras del proyecto de Zihuatanejo. Esta belleza mide 2,5 metros, es muy tranquila, se deja fotografiar, vive a 6 metros de profundidad, es muy, muy tranquila. Hay unas más chiquitas que son más bravas, sí asustan porque sí te quieren morder y los dientitos están bastante puntiagudos. El mejor modelo, ¿y por qué digo el mejor modelo el pez piedra? Porque lo mueves a como tú quieres y él simula hacer una piedra, entonces nada más se mueve así tantito y tú lo vas posicionando como quieres. Un pez erizo, un pez mariposa, un pez sargento. Todos son teleósteos, osteictios, teleósteos. Aquí algo bien padre. Todos estos teleósteos, y que marca una diferencia, todos los teleósteos generalmente tienen así sus aletas. Aquí está este árbol que está relacionando las aletas con ciertos genes que son denominados genes Hox. Este gen Hox, estos genes Hox se expresan para extremidades. Y aquí tenemos el nombre de un organismo muy raro, Tiktaalik. ¿Lo han conocido? ¿Lo han visto alguna vez? No. Es un organismo fósil que ya, mientras no podemos reconocer los mismos huesos que en el brazo de un ser humano, aquí sí reconocemos los mismos huesos que en el brazo de un tetrápodo. Entonces es nuestro ancestro piscívoro más, o sea, de forma de pez. Ahí está el Tiktaalik. Este fósil lo encontraron en Canadá. Así está el fósil. Así sería la reconstrucción. Es un pez que ya podía caminar fuera del agua. Podía caminar con estas aletas pectorales fuera del agua, ¿sí? Fíjense los ojos cómo están, ¿no? Tan famoso fue Tiktaalik que crearon una moneda en Canadá. Difícilmente, la vez que fui a Canadá, no la pude conseguir. Es algo que lamento profundamente, porque cuando tú compras la moneda, es así. Es una moneda conmemorativa, no es de uso corriente, vamos, porque es una moneda casi del tamaño de una medalla, ¿sí? O sea, es grande. Entonces, cuando tú ves la moneda a la luz del día, es así. Pero si la pones al sol y te vas a una parte oscura, la moneda se ve así. Entonces, yo quiero esa moneda, pero desgraciadamente, aunque dice 25 centavos de dólar de Canadá, no cuesta 25 centavos de dólar. Está costando entre 80 y 130 dólares la moneda con los coleccionistas. Entonces es muy, muy cara. No la conseguí y en Canadá no la venden, la tienen ya más bien coleccionistas gringos, ¿no? Y entonces, como allá lo encontraron a Tiktaalik, se volvió tan famoso que hasta lo pusieron en una moneda conmemorativa. Fue un descubrimiento, lo que llamaríamos en TikTok y en Facebook viral,
fue un descubrimiento viral para los científicos por el tipo de sí, no, está precioso, Eder. O sea, la moneda es una chulada de este tamaño, ¿sí? Está precioso el organismo. Fíjense en dónde están los nostrilos. De hecho, aquí hasta en el esqueletito se alcanza a ver los nostrilos, los ojos. O sea, ya esto parece un anfibio, caray. Esto ya parece un anfibio y sin embargo sigue siendo un pez. Fíjense que Tiktaalik no es un pez teleósteo. Fíjense cómo termina su cola. Si hiciéramos la disección de la cola de Tiktaalik, veríamos vértebras, no veríamos la estructura esta, el complejo uroial, que es como se llama, que vemos en los teleósteos, ¿sí? Entonces, no, es una chulada la moneda y una chulada el organismo, y fue sumamente viral cuando se descubrió, ¿sí? Entonces, pasamos ahora a los sarcopterigios. Los sarcopterigios son los peces pulmonados y los celacantos. Recordemos, sarcos, carne, pterigios, extremidad. Fíjense cómo sus extremidades son carnosas. Incluso la segunda dorsal. Este no es un teleósteo. Fíjense cómo está su aleta caudal. Fíjense estos cómo está su aleta caudal. No es redondita. Termina como en punta. Entonces, si hiciéramos la disección, veríamos vértebras con un patrón normal, con el mismo patrón que en el resto del cuerpo, ¿sí? Dientes en mandíbulas, cráneo óseo, vértebras, ojos bien desarrollados, escamas, marinos, algunos de agua dulce, los pulmonados, branquias cubiertas de opérculo, ¿sí? Mandíbulas no fusionadas al cráneo, aletas lobuladas. Y aquí subrayado y con negritas y todo, patrón de nado diferente a los osteícteos. Patrón de nado diferente a los osteícteos. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla porque quiero que me vean. Voy a parecer cirquero, pero no me importa. Porque es para que capten cuál es el patrón de nado. Si yo veo un patrón de nado de los osteícteos, las aletas pectorales, que equivalen a nuestros brazos, se mueven generalmente así. Ambas al mismo tiempo. En el caso de los sarcopterigios, la aleta pectoral derecha va hacia adelante, mientras la aleta pectoral izquierda va hacia atrás. Y si viéramos, no me puedo parar y que me vean, si viéramos las aletas pélvicas, o sea, el equivalente de mis piernas, mientras esta va hacia adelante, la aleta pectoral derecha va hacia adelante, la aleta pélvica izquierda va hacia atrás. Y la aleta pélvica, la aleta pélvica derecha va hacia atrás. Y la aleta pélvica izquierda va hacia adelante. Si lo viéramos, se vería de esta forma. Si me ven así, pues dirían, pues yo creo el profe es mimo, ¿no? Y con eso termina de juntar su salario siendo mimo en un crucero. No. Trasladen, una vez más, postura funcional. Trasladen esto de esta posición bípeda a una posición cuadrúpeda. Sí, de hecho justo le iba a comentar que si era como el movimiento de caminar de los animales, pues cuadrúpedos. Exactamente, exactamente. Es el movimiento. Si ustedes ven moverse una salamandra, se mueven de esa manera. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué está significando esto? ¿Qué está significando esto? Está significando que estos peces mueven sus aletas, aprendieron a mover sus aletas como un tetrápodo antes siquiera de caminar en tierra. Y muy seguramente, muy seguramente, Tiktaalik lo hacía. Fíjense cómo la aleta también es carnosa. Entonces también podríamos catalogarlo. Fíjense aquí,
¿Cómo se ven las vértebras? Lo que decía yo, si hiciéramos la disección. Fíjense cómo se ven las vértebras de su colita. No es un teleósteo, pero por el tipo de aleta, seguramente es un sarcopterigio. Lo clasificaría yo como un sarcopterigio, ¿sí? Había que platicar con algún paleontólogo cómo lo ubican ellos, ¿sí? Ay, me estoy yendo para atrás, perdón. ¿Sí? Había que preguntarle cómo lo clasifican ellos. Entonces, ¿por qué es tan importante esto, muchachos? ¿Qué nos está queriendo decir esto? Entonces pueden decir, bueno, pues sí, ya sabían moverse así. ¿Qué tiene que ver? Sin que hagamos disección, sin que lo veamos, está significando que los patrones neuromusculares, es decir, tiene que ver con cerebro, ya hacían que movieran de esa manera las aletas, como el caminar de una salamandra, ¿sí? Como el caminar, si ustedes ven una salamandra, se va a mover así, como el caminar de una salamandra. Entonces, importantísimo, muchachos. Quiere decir que los otros peces, su cerebro todavía no ha desarrollado. Hay peces que sí mueven así las aletas, pero las pélvicas las tienen fijas. Pero estos ya lo hacen de esa manera, y entonces quiere decir que ya su cerebro tiene el suficiente desarrollo y los controles neuromusculares para moverse de esa manera. Entonces, fíjense el paso evolutivo tan importante que significa esto. ¿Sí? Importante de todos estos, tienen un pulmón o pulmones primitivos. Cuando veamos respiratorio lo vamos a ver a detalle. En el caso de celacanto, como dijeron, ya ahí me gusta mucho la historia del celacanto. Déjenme ver si la tengo. Ahí está el celacanto, fíjense, fotografiado ahí en Madagascar. Fíjense sus aletas carnositas todas, ¿no? La cola, qué chistosa tiene formada la cola, porque aunque es redondita, sí se alcanza a ver parte de más o menos cómo está la columna vertebral, ¿no? Aquí. Bueno, de celacanto además hay otra historia que ahorita, dado el movimiento feminista que hay, sería bien importante y que el maestro no les platicó. De celacanto, déjenme ver si continúa aquí. Ah, no. Bueno, vamos a dejarlo aquí. De celacanto, el género de los celacantos, de la mayoría de los celacantos, es Latimeria. Entonces me pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? El celacanto se creía que estaba extinto, como lo dijo el maestro. De hecho, se decía, encontrar un celacanto vivo era el equivalente a encontrar a un dinosaurio vivo. De ese tamaño era la cosa, ¿no? Lo encuentran vivo en algo que pescaron en ese canal entre Madagascar y África, y se lo llevan a una investigadora al Museo de París. No, al Museo de Londres, perdón. Lo llevan al Museo de Londres. Pero ahí había una investigadora, esposa de un investigador a su vez de ahí, pero ella era francesa. Al esposo, curiosamente, no le llamó la atención el celacanto. Estamos hablando de 1930, de los 30, más o menos el 37, el 36, algo así. Piensen que en esa época era más probable que la mujer se encontrara en casa, haciendo labores de ama de casa y no de investigadora. Piensen en eso. ¿Sí? Al esposo no le parecía interesante, pero la esposa también era ictióloga. Entonces, él le daba chance de trabajar, ya, o sea, vamos, era toda una revolucionaria en ese sentido. Le dice, no, pues, ¿sabes qué? Yo no quiero examinar este bicho, examínalo tú, ¿no? O sea, porque al esposo le pareció, y fíjense qué tontería, ¿no? Le pareció poco interesante. No le pareció tan interesante. Lo examina ella, y ella es la que descubre que tiene dientes. A la hora de hacer un corte del diente, encuentra que tiene dientes con una forma interna como de laberinto, es decir, laberintodontos. ¿Y quiénes son laberintodontos?
los anfibios primitivos. Primer detalle importante. Segundo detalle importante, las aletas carnosas. Tercer detalle importante, el pulmón primitivo atrofiado en esta especie, porque ellos no suben a respirar. Ellos respiran todo con branquias. Y entonces se da cuenta que ella, que es un celacanto, cuando comunica sus resultados, ahí sí el esposo dice, ah, caray, la regué, ¿no? Y en honor a ella es que le dan ese nombre al género. El nombre de ella, Mademoiselle Latimer. Su apellido era Latimer, ¿sí? Francesa, que estaba en el Museo de Londres ayudando a su esposo. Y entonces, en honor a ella, este bicho se llama Latimeria. Entonces creo que a mí me encanta la historia de este animal porque muestra que a veces, si lo hubiera descrito el esposo, seguramente tendría el apellido de él, ¿no? O quién sabe, ¿no? O le hubiera puesto otro nombre o algo por el estilo, pero en honor a ella, y estamos hablando de los 30, o sea, a mí se me hace sorprendente que hayan respetado en esa época la preparación y la decisión de una mujer, digo, no porque no sea respetable, es muy respetable, ¿no? De hecho, las mujeres han hecho grandes descubrimientos. Y entonces, pero a lo que voy es que por la época era como que de esperarse que hicieran otra cosa y no, aquí lo respetaron bastante. Entonces, Latimeria es en honor a la señorita Latimer, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar para que conozcan una vez más al celacanto. Fíjense, una vez más, fíjense el ojo. ¿Qué nos está queriendo decir este ojito? Así que brilla mucho. Que tiene hábitos, ¿cómo se llama? Tiene ¿De hábitos profundidad? de profundidad y nocturnos. Es decir, aquí pudo subir a donde estaba la buza, pero en realidad el pez es de mayor profundidad. De hecho, los que capturaron, que examinó la investigadora Latimer, los capturaron con redes de profundidad, no fueron redes de superficie, ¿sí? Y la otra es que además es de hábitos nocturnos, entonces para bucear con estos tienes que hacer un buceo muy cerca de la noche para verlos ya activos, ¿no? Y aquí tenemos a los otros, a los peces pulmonados. Tenemos al Lepidosiren, que es el pez pulmonado sudamericano, al pez pulmonado Protopterus, pez pulmonado africano, y Neoceratodus, el pez pulmonado australiano. Si se dan cuenta en estos, sus extremidades, sus aletas, se han reducido a patitas. En este sí siguen siendo aletas. Ojo y detalle, los únicos que pasan un periodo de hibernación en tierra son estos dos, Lepidosiren y Protopterus. Neoceratodus, el río en el que viven no alcanza a secarse, pero sí sale a respirar. Estos tres tienen pulmones primitivos. Si digamos, imaginando y dejando correr la imaginación, si imaginamos que nos dieran permiso de ir a colectar a África peces pulmonados y fuéramos en época de secas, en lugar de pedirles yo una red, les pediría una pala. ¿Por qué? Porque lo sorprendente de estos animales, sobre todo del Protopterus, que es el que mejor lo hace, es que cuando viene la época de seca se entierra, empieza a segregar mucho mucus y forma un capullo de tierra y ahí conserva agua. Pero ojo, esa agua no tiene suficiente oxígeno para que viva meses, como vive así Protopterus, ¿sí? Ese oxígeno se lo gastaría inmediatamente. Entonces lo que hace es que la cabeza queda por fuera y empieza a absorber aire y a respirar aire gracias a su pulmón primitivo y así vive más o menos de 3 a 4 meses, que es lo que dura la sequía en África. ¿Sí? Entonces, es una maravilla. Ya cuando veamos respiratorio vamos a ver esta maravilla que es el pulmón primitivo de los peces pulmonados, que también son sarcopterigios, aunque su aleta está muy atrofiada en el caso de estos. Y el ojito, aquí, ¿por qué está chiquito? Porque como se entierran, necesitan un ojo pequeño que no se lastime.
Fíjense cómo el ojo de Neoceratodus tiende a ser un poquito más grande. Aquí está, ¿no? Aquí está, quito el láser y ahí se ve. ¿Sí? El ojo de Neoceratodus tiende a ser un poquito más grande porque este nunca se entierra. En cambio, estos sí se llegan a enterrar y por eso el ojito es pequeño para no lastimarlo. Y muchas veces se ha llegado a pensar que es un ojo infuncional. ¿Sí? Bien. Vamos a dejarlo aquí porque estamos a punto de pasar ya a los anfibios. Sí, estamos a punto ya de pasar a los anfibios. Entonces vamos a dejarlo aquí para que se les quede así muy grabado todo esto de los peces, tanto los peces óseos, los peces teleósteos y, muy importante, los arcopterigios, ese gran avance evolutivo que tenemos de tanto del pulmón como el grado de avance de los controles neuromusculares que permiten que se muevan ya como es decir, aprendieron a caminar antes de caminar. Así de simple y sencillo, ¿no? Entonces, lo dejamos aquí. Esta presentación llega hasta mamíferos y cuando lleguemos a mamíferos, entonces ya la convierto en PDF y se las paso. Ahorita todavía no. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Profesor, en la imagen que nos mostró, ¿qué decía en la última? No, luego yo lo busco, no pasa nada. Solo realmente sin dejar eso no tengo ninguna duda. ¿Cómo? No te entendí bien. Nada, no tengo ninguna duda, es lo que trato de decir. Ah, bueno, no. Si quieres, nos quedamos hasta el final tú y yo, ya que ya termino la grabación.